Muchas gracias. Bueno, primero es importante determinar que la ley de orgánica de integridad pública era una ley que contenía un sinnúmero de materias no relacionadas al fin de la misma, ¿no? Que era derecho penal, teníamos niñez, sector público, como es la ley orgánica del servicio público y de las instituciones públicas. Sin embargo, la Corte Constitucional, al momento de emitir su auto resolutorio, no se refiere respecto de un efecto retroactivo, es decir, que abarque a todos estos despidos que fueron objeto o fundamentado en esta ley, ¿no? Que de aquí nacen los acuerdos ministeriales en los cuales se basaron los despidos de los servidores públicos, ya que la Corte Constitucional únicamente refiere que el efecto retroactivo es únicamente en materia penal, en niñez y en movilidad humana. Por tal motivo, se entiende que es a lo venidero, es decir, que no beneficiaría la decisión de inconstitucionalidad de esta ley para el reintegro de los servidores públicos que fueron afectados por esta norma. Abogado, pero de todos modos entiendo que ellos podrían, bueno, solicitar ante el contencioso administrativo, ¿verdad? Correcto. Independientemente de la inconstitucionalidad de esta norma, ellos como derecho ciudadano tenían el poder de hacer su acción contenciosa administrativa, y la cual, si esta norma ha sido declarada inconstitucional, también puede ser objeto de revisión al momento de la decisión. Sin embargo, ya está a criterio del juzgador determinar si es factible el reintegro de la persona o netamente una indemnización. Asimismo, es importante observar que la Corte Constitucional en el año pasado ya determinó que acciones de protección en cuanto a despidos intempestivos en el sector público no procede. Así que el único competente es el contencioso administrativo, que también podría revisar no solo por la inconstitucionalidad de la norma, sino también el procedimiento que se tomó al momento de hacer la remoción de este servidor público, que podría ser falta de un informe previo que determinaba la misma ley que debía existir, o si se hizo de manera inmediata, ¿no? Entiendo que esta ley de eficiencia para el sector público también planteaba una evaluación, pero sin embargo entiendo que hay otras evaluaciones dentro de la normativa actual vigente, ¿verdad? Correcto. De aquí nacieron lo que son las resoluciones del Ministerio del Trabajo, en el cual se establecieron los informes que debían hacer para hacer el seguimiento de efectividad de los servidores públicos. Sin embargo, al declararse inconstitucional, volvemos al estado anterior de cómo se llevaba el tema del control de los servidores públicos, que netamente se basa en el visto bueno, sin el caso de que exista una falta grave de servidor. Abogado, conversábamos también con otros analistas y ellos decían pues eh, que en parte la Asamblea Nacional tendría un poquito de culpa en este tema de la declaración de inconstitucionalidad de la ley, justamente porque se han incluido muchos temas, o sea, se ha faltado el principio de unidad de materia. ¿Usted comparte ese criterio? La Corte Constitucional en su sentencia incluso hace un llamado de atención no solo en la Ley de Integridad Pública, sino también en la de la solidaridad. Ya que el análisis, como le manifesté al inicio de esta entrevista, no se basa o no observa si esta ley era de urgencia económica, sino se basa en observar el procedimiento que se tomó al momento de promulgar esta norma, ya que la misma Corte Constitucional manifiesta que al momento de darse el segundo debate se añadieron ciertos artículos que no estaban en el informe primero del primer debate. Por tal motivo, la Corte Constitucional alega que se tuvo que haber suspendido esta sesión, ser analizada por la comisión y luego volver a cerrar el debate, el segundo debate, para así ser promulgada esta ley. Hecho que no fue así, sino que se aceptó por la Asamblea Nacional y fue emitido esta norma, ¿no? Por ello, la Corte Nacional, Corte Constitucional hace un llamado a la Asamblea Nacional porque no cumplieron, a criterio de la Corte Constitucional, el debido proceso para promulgar esta ley. Sí. Abogado William, justamente, ¿cómo ve usted esta pugna que hay actualmente
entre la Corte Constitucional y el presidente Daniel Noboa. ¿Usted cree que la Corte Constitucional puede ser un poco más flexible en vista del contexto que atraviesa el país? Porque pongo como ejemplo, en el 2020 cuando hubo la pandemia, pues sí se hicieron excepciones con el derecho a la movilidad justamente por esta situación de salud que afectó pues a todo el país y al mundo entero. Bueno, en este caso yo considero que la Corte Constitucional cumplió con sus funciones, ya que el Corte recibió demandas de acción de constitucionalidad de la norma y la Corte Constitucional se dedicó a revisar netamente el procedimiento para promulgar esta ley y ni siquiera llegó a analizar si esta ley era de o cumplía con los requisitos de urgencia económica. Entonces, siendo constitucionalista, la Corte Constitucional debe prevalecer la Constitución sobre toda norma y se debió justificar en cierto punto el tema de esta norma, ya que nace con un objetivo de ir en contra de la corrupción. Ese fue el fin del Ejecutivo en esta norma. Y en el proceso de la promulgación de esta ley se fue abarcando otros temas que para la Corte Constitucional no se juntan con el tema principal que era la corrupción. Por ello vemos, incluso la Corte Constitucional manifiesta que se hicieron o se alcanzó a más de 20 leyes reformadas por esta ley que no tendrían el mismo fin o el mismo tema. Entonces, por esta razón también carece de constitucionalidad de esta ley. Sin embargo, es importante que se siga el debido proceso, no solo en cuanto a un proceso judicial, sino también a la promulgación de una ley, ya que si una ley no está promulgada con el debido proceso, ¿cómo podemos exigir el debido proceso en un proceso judicial? Bien, Noemí Moreira desde Manta también tiene algunas interrogantes para usted, abogado. Noemí, adelante. Abogado, ¿qué tal? Noemí Moreira. Una duda, no sé si la mencionó dentro de lo que conversaba o del diálogo que tenía con Pedro, pero a mí sí me quedó un poco resonando algo en cuanto a las personas o los despidos que se dieron por esta ley. Las personas quizá pudieran recuperar su empleo y ¿qué deberían hacer en este caso? Ya. Por la declaración de constitucionalidad no existe un mandato de la Corte Constitucional de que se reintegren estos servidores públicos a su puesto de trabajo. Ellos al momento de haber sido removidos de su trabajo tienen el derecho de acceder o hacer la demanda en el contencioso administrativo para que el Tribunal Contencioso Administrativo revise su situación jurídica respecto de este despido, que puede ser no solo por la inconstitucionalidad de la ley, sino también en el proceso que se tomó para hacer la remoción de esta persona, que puede ser incluso injustificada. Ahí el Tribunal Contencioso, de acuerdo en cada caso individualizado, podrá determinar si se determina una indemnización o una indemnización junto a un reintegro de trabajo. Abogado, ¿cuánto tiempo tardaría justamente este proceso en el contencioso administrativo? Porque hay algunas unidades del contencioso que cuentan con muy poco personal y eso hace que se represen las causas. Esa es una de las problemáticas que vive el país, ya que tribunales contenciosos administrativos no existe por provincia, sino que se reúnen y se acumulan por ciertas provincias. Manabí abarca Santo Domingo y Esmeralda. Entonces, es complicado que se resuelva toda esta situación jurídica, ya que incluso existen causas no solo por despido, sino atrasadas por años contenciosos, ya que incluso es difícil que se reúnan los jueces eh, del contencioso administrativo. Hemos tenido falta de jueces a lo largo de este tiempo y va a ser complicado que se resuelva lo más rápido posible la situación jurídica de los servidores. Por eso, en su momento, se procedía a usar acciones de protección para resolver esta situación lo más rápido posible. Pero como la Corte Constitucional emitió un criterio manifestando que la vía idónea y única en cuanto a la situación jurídica de despidos de servidores públicos es el contencioso administrativo, provoca que se acumule esta situación y va a ser un poco complicado, ya que el trámite contencioso administrativo es como un ordinario en el CONGEP. Es una audiencia preliminar, una audiencia ordinaria y en tal caso llegar a casación
ante la Corte Nacional de Justicia, que eso toma mucho tiempo. Abogado, cambiando un poquito de tema, de acuerdo a su punto de vista, ¿cómo ve el panorama judicial en el país? Bueno, con jueces señalados por corrupción como casos Plaga, Purga. ¿Cómo ve el panorama? Bueno, en este caso, la Fiscalía General del Estado se encargará de reunir las pruebas suficientes para determinar estos actos de corrupción que o se alega que existe en el sistema judicial. Claramente esto ha afectado a todo el sistema judicial, ya que nosotros como abogados lo que buscamos es llegar a la justicia de manera efectiva, sin que exista ciertos problemas o ciertas cosas que a las personas no les gusta. Pero esperemos que con estos procesos judiciales y fiscales que están realizando, exista mayor eficiencia y mayor efectividad en cuanto a cómo se demanda la justicia en nuestro país, para beneficio de las personas y poder lograr la justicia real, ya sea en el aspecto civil, en el penal, contencioso y entre todos. Abogado, bueno, justamente usted mencionó algo importante y es esta falta de unidades provinciales de contencioso administrativo. Eh, ¿Qué tanto afecta esto al correcto desenvolvimiento pues, de estas causas? Porque, bueno, algunos dicen allí que justicia que llega tarde no es justicia. Este es un problema que vivimos desde mucho tiempo. Existen causas en el contencioso administrativo que se han despachado en 10 años, o sea, por este mismo problema. Pero es imposible con los pocos tribunales que existen en el país, existan los jueces suficientes. Ahora imagínense que existen tribunales en cada provincia. Y si con esta acumulación de causas, sí, llegar a una justicia retrasada no es justicia, porque el fin de la misma Constitución es que la justicia debe ser accesible e inmediata, pero con la demora que va a haber en el tema contencioso, no va a sentirse como una justicia realizada, ya que puede un servidor público, como en este tema, recibir su sentencia favorable en 5 años. Y hasta Abo- ese momento, esta persona está en el aire, no sabe si trabajar, hacer otra función, y como ha sido removido como un servidor público, esto también le afecta en cuanto a poder contratar como servidor público. Bueno, ¿y qué tanto afectan la toma de estas malas decisiones? Porque por allí algunos dicen que al no haber despedido justamente a estos servidores de la manera que indica el debido procedimiento, esto le abre las puertas justamente a presentar los recursos ante el contencioso y después son indemnizados o reparados, ¿no? Bueno, pero son reparados, que la reparación incluye una indemnización. Al final de cuentas son recursos públicos y esto se ha dado en muchas instituciones. Revisaba la proforma y veo que por cada institución justamente se dan estos casos y el Estado debe destinar recursos después para indemnizar, o el caso de funcionarios que luego son reintegrados y se les paga por todo el tiempo que estuvieron fuera, y prácticamente se perjudican, ¿no? Claro, si bien es cierto el fin de conocimiento público, el fin de remover estos servidores públicos era bajar el gasto público. Sin embargo, ¿qué pasaría si todos estos servidores públicos al final reciben una sentencia favorable en la que les determina una indemnización y que les determina un reintegro? Pues en este caso, el Estado no se ahorró lo que buscaba ahorrarse, e incluso va a tener que volver a poner en su puesto de trabajo al servidor, y que puede ya en ese momento haber otro servidor ya trabajando, lo cual va a causar otro conflicto laboral con otra persona. Claro, entonces, bueno, podría la solución ser todavía más complicada, hacerse más complicada. Eh, Abogado, vemos también que, como lo mencionaba la compañera Noemí, pues han habido estos casos de purga, plaga y varias investigaciones que lleva adelante la Fiscalía, pues y que también ha involucrado la participación de
de colegas, por así decirlo, en estos actos de corrupción. Eh, ¿Cómo hacer un poco para tratar de que la justicia se mantenga independiente de los tentáculos de las mafias criminales? Porque esa es una realidad que se vive actualmente en el país. Con esto mismo, con el mismo control que debe hacer el Consejo de la Judicatura con los servidores judiciales. Asimismo, la misma ciudadanía que observa o es testigo de un acto de corrupción está en toda la potestad y el derecho de denunciar, no solo ante el Consejo de la Judicatura, sino también con la misma Fiscalía General del Estado. Si no colaboramos con este tipo de denuncias o actuar, la justicia no se va a dejar de estar enferma, como podríamos decir. Asimismo, también establecer mecanismos de control que no vulneren este principio de independencia que debe tener cada juzgador. Eso es un principio muy importante que se debe garantizar, pero no hay que abusar de la independencia, sino que debe haber un control que nace, ya sea por una denuncia o por un mismo informe realizado por el mismo Consejo de la Judicatura. Abogado, como usted sabrá, pues el presidente Daniel Noboa convocó a una consulta popular para determinar si se debe reformar o no la Constitución. En caso de aprobarse, ¿usted cree que esta Asamblea Constituyente se declare en plenos poderes? Yo considero que la Constitución del Ecuador en ciertos puntos no es mala, pero sí es necesario que se haga una reforma, no en su integridad, sino en ciertos aspectos, para más que todo hacer una Constitución actualizada a los momentos que vive el país. No sé si en plenos poderes, pero sí es necesario llegar a una constituyente para hacer ciertos cambios integrales de la Constitución. Bueno, en caso de que se declare pues, en plenos poderes, ¿qué facultades le da declararse en plenos poderes para que nuestra audiencia entienda un poquito esto que es más técnico? Bueno, en este caso podría crear un cuerpo normativo desde cero, asimismo establecer las funciones del Estado y establecer principios, derechos y todo tal como se hizo con la con la Constitución de Montecristi, que fue una constitución desde cero que cambió por completo la Constitución de 1998. Esto daría la pausa para que, por ejemplo, funcionarios como los jueces de la Corte Constitucional sean cesados de sus funciones. Bueno, este es uno de los fines que se habla que tiene el Ejecutivo, ¿no? De establecer un mecanismo de control a los jueces constitucionales, ¿no? Que sería a través del legislativo, tal como lo hacen con los consejeros del Consejo de la Judicatura, con el Consejo de Participación Ciudadana. Lo que se busca a través de la Constitución es establecer que el legislativo también puede hacer un control a los jueces constitucionales, hecho que actualmente no sucede y que es una de las quejas que hace el Ejecutivo actualmente. Bueno, usted y a su criterio personal, ¿usted está de acuerdo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sea quien elabore justamente estos concursos para escoger las autoridades de funciones como el Consejo de la Judicatura y otras instituciones del Estado? Ya, si no es el Consejo de la Judicatura, si no es usado como un medio político, no estaría en contra. Si es usado como un medio político, sí lo estaría. El fin del Consejo de la Judicatura es evitar que se use la Asamblea Nacional como un medio para seleccionar este tipo de autoridades, que también era criticado en su momento, sigo según la historia, cuando el Congreso elegía estas autoridades. Por tal motivo, o el Consejo de la Judicatura o la Asamblea, si lo hacen de manera política, no llegaríamos a un fin de elegir a quienes son los ideales para llevar estos cargos. Abogado, finalmente para terminar con este espacio, ¿usted considera que la justicia actualmente en el país se ha politizado? Yo creo en la justicia, que la justicia no se ha politizado. Yo creo que hemos dado un gran paso en llegar a una justicia independiente. Sin embargo, se busca o politizar a la justicia, como hemos visto con la Corte Constitucional, que alegan que es una corte politizada. Yo lo que veo es una Corte Constitucional que ha hecho su trabajo.
Pero cuando las decisiones no son favorables a cierto sector, este sector va a alegar que está politizada y cuando es al revés también lo va a hacer. Lo que estamos es ante una justicia instrumentalizada que va a decidir en base a lo que se realiza en el proceso, lo que se prueba en el proceso y lo que se argumenta en el proceso. Así que una decisión que no sea favorable para otro no quiere decir que sea politizada.